Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, dependiendo la hora en que nos esté sintonizando, soy David Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este cronómetro 2020. Agradecemos, por supuesto, que nos acompañen pues en este podcast, en esta emisión que, bueno, pues ustedes saben muy bien, nos dedicamos a hacer, obviamente, un análisis, una reflexión sobre lo que está sucediendo en la agenda nacional e internacional. Les recuerdo que nos pueden ver por todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, recuerden Cronómetro 2020, también estamos en Facebook y por supuesto vamos a ajustar nuestro Instagram porque también ahí tenemos unas sorpresas que vamos a ir compartiendo con ustedes, pues para que podamos tener una mayor interacción. Así es que bueno, pues agréguense a toda esta gran comunidad. Me da mucho gusto que el día de hoy me acompañe Luis Muñoz. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Un saludo a todos. Y el querido Rodrigo Castillo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estamos, David? Luis, muy contento de estar aquí con ustedes y con el auditorio de Cronómetro 2020. Oigan, bueno, este tema que nos trae la semana, por más que queremos, híjole, alejarnos de este asunto, es imposible. Es imposible y ya lo veníamos trabajando, pues literal, desde que iniciamos esta sexta temporada, amigos, y es que los niveles de violencia, la situación en términos de la inseguridad en el país, y bueno, pues esta política pública impulsada, obviamente, desde el jefe del Ejecutivo, en términos de los famosos abrazos y no balazos, pues parece ser que no está dando resultado. Y quiero referirme sobre todo, híjole, es que ya no sabemos ni por dónde entrarle. Hay una condición de guerra actual que se está viviendo en una parte del mundo, un enfrentamiento entre dos países, Ucrania y Rusia. Y de este lado del mundo, en nuestro país, estamos en una situación de no guerra, pero sí un conflicto interno que está de alguna manera marcando, pues de manera negativa nuestra condición como país, sobre todo por la cantidad de personas asesinadas, desaparecidas y estos niveles de violencia que no habíamos visto. Habría que plantear dos elementos que yo creo que han sido sustanciales. Uno, la violencia ejercida la semana pasada, bueno, ya un poquito más ya de la semana pasada, de este grupo de sicarios o de este grupo de delincuentes organizados que se enfrentaron en Michoacán y que de alguna forma fueron fusilados. No hay otra palabra. Los videos lo muestran directamente. Fueron colocados contra la pared, hay una refriega por ahí, como lo señala el gobierno federal, pero finalmente lo que vemos es que hay un fusilamiento, algo inexplicable, algo que ni siquiera estamos viendo, ni siquiera hemos visto en esta conflagración, en esta guerra que hay entre Ucrania y Rusia, porque sería ya en definitiva un elemento que generaría un gran escándalo. Por otra parte, vemos algunos estados de la República como Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, donde esta violencia entre estos grupos rivales, entre estos grupos de la delincuencia, están marcando obviamente a estos territorios, ¿no? Encontramos escenas dantescas, encontramos escenas que no podríamos imaginarnos y nos enteramos nuevamente también la semana pasada que un legislador de Morena, el denominado Mijis, este legislador
bueno, pues apareció, unos dicen, o las versiones oficiales señalan que Pedro Carrizales tuvo un accidente, pero pareciera ser que todo indicaría lo contrario. Una política pública ligada a la inseguridad, pero un discurso oficial desde el Ejecutivo en el cual nos plantean que todo esto es culpa del pasado, que todo esto es culpa de la presidencia de Felipe Calderón, que todo esto es culpa porque le cometieron fraude en 2006, que todo esto es culpa de todos aquellos que son traidores a la patria y que están tratando de descarrilar el objetivo que tiene esta cuarta transformación. Luis Muñoz, sin duda, yo creo que desde el ámbito de la política podríamos tener una reflexión, sin duda, muy, muy interesante al respecto, pero como se está ejerciendo el poder actualmente, Luis, parece ser que estamos rebasados en muchos sentidos. Luis Muñoz. Pues efectivamente, estamos rebasados. El gobierno federal ha demostrado, sin hablar obviamente de los gobiernos estatales y municipales, está rebasado por donde se le vea. El crimen organizado tiene toda una estructura que le permite fácilmente no solamente combatir, sino incluso en muchas ocasiones superar al propio Estado, ¿no? En términos de capacidad de fuego. Hace poco lo decían, incluso en este caso que tú mencionas, en donde, bueno, pues las autoridades municipales no tienen capacidad, el Estado tampoco, y se repliegan ante la capacidad de fuego y violencia de estos grupos, mientras obviamente la población pues queda expuesta. Hay que aceptar, sí, sin duda, que viene desde atrás. Esto no, incluso no es de Calderón, desde mucho antes ya el problema se había generado y es una consecuencia lógica después de tantos años en los que se toleró una situación de crimen organizado, narco y demás, en donde la situación se fue complicando y obviamente con la llegada de la política del garrotazo de Calderón, bueno, pues sí, obviamente se incrementó, se complicó aún más esta situación. Pero ya después de 3 años, a medio sexenio, prácticamente ya de salida, si lo vemos desde el punto de vista de la curva, pues ya vamos en la bajada del sexenio. Así es. Y la evidencia es que no existe ninguna política real, que no existe una estrategia más que la de no confrontar. Eso sí, tal vez esa era la estrategia, no confrontar, tratar de evitar el enfrentamiento con estos grupos organizados. Amigos que son militares me lo han mencionado, ¿no? Tienen la instrucción de no buscar la confrontación con ellos y buscar de alguna manera evitar este tipo de situaciones, que al final esto tampoco implica que nos estén dando. Nos enteramos de esta situación porque ahora hubo videos por la forma en que se dio, pero esta misma situación se da todos los días en multitud de localidades, en Zacatecas, en Guerrero, en Aguascalientes también, en la zona de, obviamente, de Sinaloa, Sonora, en fin, todo el país prácticamente, incluyendo a la Ciudad de México, en donde durante mucho tiempo se dijo que estábamos blindados, si se quiere, y la verdad es que no. Ahora ya incluso nos hemos enterado por ahí que hay presumiblemente incluso acuerdos entre grupos para trabajar en conjunto, ¿no? De carteles con carteles para tratar de no pisarse los pies en la Ciudad de México. ¿Qué hace diferente? No sé, pero finalmente pareciera ser mucho más proactivo el crimen organizado, mucho más organizado que el mismo gobierno. Y la verdadera crisis no solamente está en la ausencia de una estrategia clara, sino pareciera en la falta de voluntad y en la cerrazón del gobierno federal para enfrentar un problema de esta magnitud. No quieren ensuciarse las manos. Aquí hay un detalle que yo creo que hay que marcar muchísimo, Luis, que es esta idea y que creo que habría que plantearla en ese sentido. Sin duda, en medio de todas estas discusiones, en medio de obviamente de los artículos que han estado saliendo y por supuesto la manera de interpretar esta realidad, lo que entendemos es que finalmente el gobierno federal trató de aplicar, pues vamos a decirlo así, una nueva política basada, pues obviamente en un discurso de la paz, un discurso en el cual estaba o era muy necesario volver a fortalecer algunos sectores sociales, volver a fortalecer obviamente programas que pudieran llevar cultura, educación
y que de alguna manera constituyeran una alternativa a los jóvenes, a las personas que inclusive estaban dentro de este crimen organizado, para tratar de, a través de la moral, a través de la ética, a través de las costumbres, de la cultura, inclusive de la misma familia mexicana, pues apoyar para que prácticamente se acotara todo este proceso, se pudiera ir decantando de esta fuerza que tenía el crimen organizado. Sin embargo, Rodrigo, esto no ha sido funcional. Y como bien decía Luis, creo que aquí hay un detalle muy relevante, ¿no? Esto no es nuevo. Inclusive, por lo menos a nosotros nos tocó esa gran etapa de violencia que se vivió entre 1990 hasta que tuvo esta gran explosión entre el 94 y 95, no solamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, sino también con el asesinato de Ruiz Massieu, por ejemplo, que era en ese entonces el jefe, ¿no?, de la bancada de los priistas en el Congreso. Y después, bueno, pues vimos inclusive asesinatos en contra del arzobispo Posadas Ocampo, y después encontramos el asunto de la guerrilla, aparece el ERPI, aparece el EPR, obviamente la guerra que empiezan a tener estos enfrentamientos entre los grupos de los cárteles mexicanos, que finalmente también tiene que ver con un ámbito internacional, Rodrigo, porque esto no es gratuito. Esto significa también que esta violencia está sucediendo en otras partes del mundo y, por supuesto, tiene un reflejo en México. Rodrigo Castillo. Así es, te faltó por ahí lo del el surgimiento del EZLN, que también Sí. coincide con en esa época, ¿no? Sí, a ver, voy a empezar por lo primero, ¿sí? Sí, la estrategia del gobierno federal está basada en un mal diagnóstico, ¿sí? Están queriendo o pretenden atacar en materia social, porque presuponen que la gente que se integra al crimen organizado es por una cuestión de carencia de incentivos cívicos o de recursos o de oportunidades. En buena medida ese es el diagnóstico, porque ese es el entorno de la gente, sí, que se integra, sobre todo los jóvenes, los hombres jóvenes, aunque también hay muchas mujeres que pertenecen al crimen organizado y no hay como que un estudio serio al respecto. Yo creo que el problema es que es una cuestión de índole meramente económica, ¿sí? Lo que pueden obtener esos jóvenes que se integran a la célula local de X o Y cartel es más que lo que puede otorgarle el gobierno federal a través de una transferencia mensual o bimestral, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el diagnóstico está mal por ahí. Segunda cuestión, tú decías que la idea era que se hiciera una política pública integral donde hubiera ofertas académicas, culturales, etcétera, etcétera, cosa que no sucedió. Si uno ve el presupuesto que se le otorga año con año al sector cultural a nivel federal, vemos que va bajando, entonces tampoco es una opción, ¿sí? Tal vez intentaron hacerlo, pero a la hora de la realidad, que es cuando hay que ponerle recursos a esto, pues los canalizaban para otro lado. Y lo tercero, respecto a lo que decías, pues sí, la violencia tiene un carácter transnacional, ¿sí? A ver, México es un país que siempre ha sido productor de estupefacientes, el Triángulo de Oro en el norte, desde el siglo XIX, en toda la revolución, bueno, hubo gavillas de revolucionarios que estaban en sus asuntos y guerreaban, Sí, claro. etcétera, ¿sí? Y para la década de los 80, bueno, eso se más o menos se controló, se pactó, se incorporaba. Tampoco es nuevo que de repente alguien que trabajaba produciendo, además de otras cosas, marihuana o opio, la incorporaba, el mismo Prieto lo subía y era el presidente municipal, etcétera, etcétera. Sí, pero a partir de los 80 y el boom que hubo en el narcotráfico y con la producción de marihuana y el traslado hacia Estados Unidos de Colombia, pues tenía necesariamente que involucrarse a México. Entonces, en ese mare magnum de negocios de sudamericanos, de comunidades en el interior de la República Mexicana,
abandonadas, muy pobres, donde la ley no se aplica, se rigen por usos y costumbres, que no es malo, pero hay cosas que no son tan claras ni son tan correctas, si se puede decir Ujú. así. Será lógico que se involucraran, ¿sí? Insisto, sí hay un componente económico en esto, sí hay comunidades muy pobres, que esta es una opción para poder allegarse a recursos porque no hay ninguna otra cosa, ¿sí? Pero la solución que este gobierno planteó de decir, te voy a mandar tu sobrecito con tus 2,500 pesos, ¿sí? O tu tarjeta para que vayas al Banco del Bienestar, que está como a 60 kilómetros en terracería, y llegas y no hay ni luz en el Banco del Bienestar, pues no es la opción. Tiene que ser la creación de políticas públicas que sean transeccionales, que ataquen la falta de infraestructura, la Oye, falta pero de... eso sabes muy bien que nunca en ninguno de estos gobiernos esta parte que supere el sexenio es imposible, ¿no? Cada uno de los Así es. gobiernos llega y en vez de apuntalar algunos de los programas que sí han funcionado, llegan, tiran todo y vuelven a construir sobre ellos, ¿no, Luis? Es que es el problema. Si lo queremos ver como estrategia, bueno, sí, es una estrategia discursiva en la cual se promueve ciertos valores y demás, pero una estrategia estructurada a partir de programas sociales, transaccionales, pues podríamos verlo a lo mejor de alguna manera, algún resultado, no creo que en el corto plazo, pero por eso precisamente es que lo más evidente y claro para poder ver si la estrategia existe, está funcionando o no, pues es la violencia, ¿no? Son los resultados reales de los muertos que se están dando. Entonces, el otro componente es esa parte de lo violento que puede llegar a ser una situación como en la que nos encontramos. Y la contradicción, porque también hay que decirlo, la contradicción en donde por un lado tenemos al ejército construyendo todo tipo de infraestructura, mientras los necesitaríamos en otros lugares, ¿no? Hay esa parte en donde hay esa negativa a confrontar, ¿no? Está bien, es otra estrategia a partir de abrazos y no balazos, pero hay una parte en donde la población pues no puede depender de eso, ¿no? Porque ahora resulta al revés. Esta política de repliegue del gobierno lo que ha provocado es que al contrario, el crimen organizado se vuelva más agresivo y violento y ahora ya no nada más entre ellos, sino incluso con la misma población. Y por eso hoy día tenemos lo que no tuvimos durante el periodo de Calderón, que ya era bastante, pues comunidades enteras abandonadas. Digo, se llegaron a dar, pero al ritmo y de la manera en que se está dando hoy día, no. Oye, Entonces, los desplazados es una cuestión dramática que está sucediendo en nuestro país. Personas que están tratando de irse a Estados Unidos, vaya, inclusive las mismas autoridades norteamericanas han estado marcando que hay una tendencia cada vez más grande de personas comunes y corrientes, ¿eh? O sea, literal, personas que vienen huyendo de sus comunidades, que no son empresarios, que no son técnicos, que no son agricultores, no, gente normal que está tratando de cruzar hacia Estados Unidos como refugiado porque sus comunidades fueron incendiadas, fueron baleadas o están totalmente cooptadas por el crimen organizado. y es que ahí es donde también vemos la otra parte, que si, por esto creo que no hay ninguna estrategia, lo veo porque una estrategia de este tipo implica reconocer el problema, dónde se genera y dónde se reproduce, ¿no? Y obviamente mientras tengamos a Estados Unidos como principal consumidor y con Estados Unidos no Por haga supuesto. nada, no haya una política, un acuerdo, una manera de colaborar de verdad, no mandándonos armas, no preparando al ejército o a la Policía Federal para enfrentarlos, que al final no lo hacen, Bueno, ya no es Policía sino, Federal, Luis, ya es la perdón, la Guardia Guardia Nacional. Nacional. Pues deberíamos tener algo con los Estados Unidos, porque ellos son la mitad del problema, si no es que más. Y adicional a eso, no solamente no tenemos a Estados Unidos metido en la solución del problema, sino que además lo tenemos como un factor prioritario, generador del problema, no solo con el tema de las drogas y demás, sino la circulación de armas. Y ahora, incluso
con todo lo que tiene que ver con esta situación de los desplazados que se está generando por todos los migrantes que se encuentran en la frontera. Ahí tenemos otra vertiente, ¿eh? El abuso, y no tardamos en tener una desgracia de todos esos grupos marginados que han sido desplazados desde Centroamérica y que se encuentran hoy día en la frontera con Estados Unidos, en donde el crimen organizado ya hizo su agosto, ya tiene ahí su pie, sus manos y todo metido, pero en cualquier momento vamos a ver una desgracia con esa población que es vulnerable a más no poder, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay una estrategia de fondo que solucione el problema. E incluso la única solución que pareciera, por lo menos fácil y rápido de resolver, sería por lo menos la legalización de la marihuana. Y mira que yo siempre estuve no muy a favor, pero hoy ya lo veo y la verdad es que no hay de otra. Estados Unidos, Canadá, ahora se han vuelto una potencia y nosotros seguimos poniendo muertos mientras ellos siguen poniendo invernaderos. Entonces, es una contradicción absoluta donde no hay una estrategia de enfrentar y resolver el problema de fondo, la violencia que genera, pero tampoco al interior, pues, pero tampoco hacia afuera. Y esa es la verdadera, lo más evidente de todo, ¿no? La falta de decisión, porque eso es plenamente política. Todo lo demás podríamos decir que es el narco, que es la violencia, que son los grupos que no ceden ante las políticas públicas, la población. La parte de decidir por lo menos legalizar la marihuana, por ejemplo, y hacerlo de manera adecuada, no como incluso lo están proponiendo, sino como lo hizo Canadá, por ejemplo, ahí es donde lo único que hace falta es voluntad, y ni eso tiene el gobierno federal, porque el gobierno federal, tiene la fuerza suficiente para impulsar algo así en el Congreso. Oye, Luis, y en este sentido, bueno, pues tendría los votos, tendría obviamente las simpatías y sería sin duda una política progresista sin precedentes, ¿eh? O sea, nadie antes se hubiera atrevido o se podría haber atrevido a impulsar este proceso y parece que la tienen ahí detenida. Fíjense, aquí hay un dato que me llama la atención. En enero cerramos el registro de víctimas mortales con 2,061 personas asesinadas. Todo esto en los estados de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, Baja California y Chihuahua. Aquí hay un detalle que yo creo que estamos dejando un poco de lado. Y es que en campaña el presidente López Obrador había señalado que lo mejor era volver a encuartelar al ejército. Y el ejército se iba a mantener como una fuerza de paz. Tal fue el caso que, bueno, pues hoy en día buena parte de la administración lo que ha hecho es que ha ocupado al ejército pues para construir carreteras, para construir las obras. Obviamente ahí lo tenemos en el Tren Maya, lo tenemos obviamente en el aeropuerto Felipe Ángeles, lo tenemos en la refinería Dos Bocas y por supuesto también se había propuesto que la famosa Guardia Nacional iba a mantener un mando que iba a ser civil. Hasta el momento lo que vemos es que la Guardia Nacional, que por cierto se va a legislar próximamente al respecto de la Guardia Civil, de esta Guardia Nacional, perdón, todo apunta a que se va a convertir en otro brazo del mismo ejército y de la misma marina. ¿Qué fue esta situación, Rodrigo Castillo? ¿Cómo lo podríamos analizar? Sobre todo porque, bueno, Luis, a ti también nos tocó esta situación de la famosa guerra contra el narco, impulsada obviamente desde el gobierno de Felipe Calderón, pero que ya venía de alguna forma descomponiéndose. Yo diría que desde Carlos Salinas de Gortari, obviamente ya hay un enfrentamiento con los cárteles, con Ernesto Zedillo. Vicente Fox, en este afán de ya no tener ese control tan vertical del Estado, decide también romper todo lo que serían las estructuras institucionales de inteligencia que tenía el gobierno y apoyarse solamente entre, por ejemplo, Vicente Fox muchísimo en la Marina, al igual que Felipe Calderón, y darle un equilibrio, ¿no?, a la participación del ejército. ¿Cómo podemos analizar esto, Rodrigo? ¿Sí fue factible retirar, o sea, hubiera sido factible retirar a las Fuerzas Armadas, fortalecer una policía? Vaya, inclusive recordemos que la Policía Federal en su momento también significó en la constitución que hizo Felipe Calderón como una oportunidad, ¿no? Algo que no se militarizara. ¿Crees que esto hubiera podido ser factible o por qué ha retomado esa decisión el presidente López Obrador?
A ver, primero, pues fue una mala promesa de campaña al decir que iban a desmilitarizar al país porque no tenían un cuerpo que pudiera entrar. Las policías estatales son muy desiguales en términos de preparación, de número de efectivos, incluso salarialmente, ¿sí? Las policías municipales, bueno, lamentablemente es un mal chiste. Hay municipios que tienen 2 policías, que andan en bicicleta, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que de manera muy irresponsable dijeron que iban a desmilitarizar al país sin tener conocimiento real, ¿sí? De lo que estaba pasando en México. No es lo mismo andar en campaña 2 sexenios visitando municipio por municipio y comiendo gorditas y antojitos en la carretera, allá tener informes de los cuerpos administrativos de inteligencia del Estado mexicano que digan, están así, 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 así las cosas, no es lo mismo, David. Sí, entonces yo creo que cuando vieron el tamaño del problema dijeron, no, no vamos a tocar esto. Oye, Por un inclusive lado. cuando se encontró el presidente con la mamá del Chapo, ¿no? Ahí en esa parte del Triángulo Dorado, en la parte de Sinaloa, y que fue muy criticado. O también, bueno, podríamos entenderlo cuando el presidente da la orden para que suelten al hijo del Chapo Guzmán también, en este afán de que no se fuera a salir de las manos una situación, y pareciera ser que estas técnicas de inteligencia, todo el trabajo que se había realizado por campo, bueno, pues se tira al piso por una decisión tomada desde la presidencia de la República. Es que volvemos a lo mismo que estábamos platicando hace rato, David. Cada sexenio en México se inventa el hilo negro. Lo que medianamente se estaba haciendo bien en materia de seguridad desde el sexenio de Fox, ¿sí? Con la Policía Federal, que se había profesionalizado, que existía una plataforma que reportaba los delitos y más o menos estaba caminando bien. Para el sexenio de Calderón, se mantuvo, la cambiaron un poco, llegó el sexenio de Peña Nieto y desmantelaron todo eso, porque si recordarán, le regresaron a Secretaría de Gobernación el rubro de seguridad, porque Osorio Chong quería esto. Entonces, en esos tránsitos de cambio de sexenio, se empieza a desarticular cosas que funcionan. Cuando llega el sexenio, cuando llega al poder López Obrador, en parte porque tenía esta idea desvirtuada de que los cuerpos de inteligencia hacen inteligencia política al estilo de la DFS de los 70 sí, claro. en México. ¿Sí? O sea, yo creo que veía a la gente que estaba en lo que era el CISEN y decían, estos son esbirros de Gutiérrez Barros y seguramente sí, claro, ahí tengo por mi supuesto. ficha, ¿no? No es así. O sea, ese es un elemento. Cualquier gobierno serio y moderno necesita saber si hay guerrilla, dónde hay, cómo se está conformando, etcétera, etcétera. Entonces, borraron eso, quisieron regresar al ejército, no pudieron, y se inventaron con militares, con soldados y marinos, crear la Guardia Nacional. Administrativamente, la gente que conforma la Guardia Nacional son militares y marinos que pidieron licencia acá y se pasaron para acá. ¿Sí? Eso no es crear un cuerpo nuevo. Oye, y algunos efectivos de la Policía Federal que había creado Calderón y que había fortalecido la gendarmería llamada, ¿no? Con Peña Nieto, y que estaba ahí articulada. Oye, y te falta algo también, un poco de las fobias, ¿no? Lástima que no está aquí nuestro amigo Edgar Valenzuela, porque sí, nos hablaría de García Luna, ¿no? Este personaje oscuro que hoy está siendo investigado, todavía no está procesado, no tiene sentencia en Estados Unidos por su relación precisamente con algunos grupos de crimen organizado. Y esto de alguna forma también desarticula, ¿no, Luis? Esta labor que de alguna forma podría ser funcional, sobre todo para tener una estrategia no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. Bueno, sí, el tema también ahora es que esta estrategia, o la carencia de ella, nos está llevando a una situación muy riesgosa, ¿no? Que es la intervención del crimen organizado en el ámbito público, ¿no? E incluso ahora con la situación que se está dando en Europa, entre Rusia y Croacia, y las declaraciones incendiarias de Trump, no sabemos qué va a pasar, pero cada vez efectivamente el Estado mexicano se va viendo más
acotado, se ve cercado por estos grupos organizados, con muchos recursos, con mucha iniciativa y mucha capacidad de violencia. Nada los detiene, ¿no? Entonces, ¿a qué te lleva eso? Pues prácticamente lo que vimos en las elecciones pasadas, en donde la falta de una estrategia, la reticencia a enfrentar y confrontar a estos grupos del crimen organizado, les da todo el campo abierto para intervenir abiertamente y sin ninguna, bueno, hasta con felicitaciones o agradecimientos del presidente porque se portaron bien en las elecciones. Se portaron bien en las elecciones. Entonces dices, ¿cómo es posible? Ahora tenemos por lo menos el prejuicio, si quieres decirlo así, de que ya tenemos presidencias e incluso se dice que algunas gobernaturas con gente cercana a estos grupos. Y cada vez más, y estoy seguro que en la próxima elección, si no se hace nada, esto se va a ir acrecentando. Tuvimos renuncias de candidatos abiertas, amenazas, incluso muerte de candidatos, con la intención clara de limpiar el camino, ¿no? Ir abriendo el espacio para que entraran los candidatos que a esos grupos les convenía. Esto es una situación que va mucho más allá de los muertos y la situación de violencia que vivimos. Va directamente a la a esta parte de volver el Estado un Estado narco en donde podríamos caer en una situación grave y con un país como Estados Unidos, con un loco como Trump diciendo lo que dice, no lo sé qué pueda pasar en unos años si tuviéramos alguna situación grave. Esto es preocupante, Luis, esto es preocupante porque estaríamos hablando de que en aquel momento, recordarán allá entre 2006, 2015, en muchas ocasiones nos marcaron como un estado fallido, ¿no? Y las autoridades... No, y hay un factor sí. que Estados Unidos lo ha querido manejar y en cualquier momento lo podrían hacer, que es declarar a estos grupos como terroristas. Como terroristas. En el momento en que hagan eso, estamos expuestos a todo. Entonces, los tiempos no se prestan para ese tipo de riesgos. Hoy día, como estamos viviendo esta situación a nivel mundial, después de que estas cosas se resuelvan, mientras México se sigue complicando con una situación de narcotráfico y violencia de este tipo, involucramiento de los grupos organizados del crimen en el gobierno, no sabemos cómo va a terminar esta situación entre Estados Unidos y Rusia y qué situación pueda generar al interior de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre requiere de un enemigo y desafortunadamente estamos muy cerca y desafortunadamente somos un elemento fácil para ellos. Con una situación así, después de una crisis como la que estamos viviendo, todo puede pasar y es un riesgo muy alto que nadie está considerando, o si no lo están, o si lo están considerando, por lo menos no pareciera que les importara. Te digo, ya deberían haber legalizado la marihuana por lo menos para debilitar el ingreso de recursos a esos grupos. O no lo calculan muy bien, y ahí vemos de pronto en la mañanera el presidente López Obrador diciéndole a Estados Unidos que no es injerencista, que ellos no, que su gobierno no va a detener el comercio ni le va a aplicar sanciones económicas a los rusos. Ya tenemos por ahí, ya tuvimos a Ted Cruz señalando, ya tuvimos también a otro legislador estadounidense diciendo, oigan, ¿cómo que México no le va a aplicar sanciones económicas a los rusos? Eso pues lo pone como aliado de Rusia, ¿no? Y eso yo creo que es un error. Y entonces este golpeteo constante, lo platicábamos la semana pasada con esta nota del Departamento de Estado señalando, oigan, están matando muchos periodistas en México, ¿no? Y el presidente López Obrador, no, yo creo que está mal informado, porque pues no, ya a todos los estamos agarrando, cuando en realidad, bueno, pues esto, como bien dices, Luis, habría que estar muy atento, porque recordemos que Donald Trump ya levantó la mano, y claramente, y con todas las palabras correspondientes, señaló en algún comentario, oigan, qué buena idea la de Putin, ¿no? O sea, él sentía que había una zona que puede ser o está en peligro y lo puede poner en peligro, pues lo mismo podríamos hacer nosotros en la frontera sur. Y también llama mucho la atención este enfrentamiento que tiene el presidente López Obrador con el gobierno de Joe Biden, cuando no lo tuvo con Donald Trump. Rodrigo Castillo, ¿cómo ves esta situación? Híjole, es que sí está complicado, como bien dice Luis, es un foco rojo que a la que no le estamos haciendo caso. Sí, a ver, López Obrador no se lleva con Biden porque creo que no le agrada en lo más mínimo. ¿Por qué?
tengo la impresión de que cree que Biden podría intentar meterse a México a controlar algunas cosas, ¿sí? Trump sabía que no, sabía que Trump no lo iba a hacer, había afinidad ahí en las formas y en todo esto, ¿sí? Biden no es así, Biden es un político más serio, que habla con más información, que dice, no nos está gustando esto, dentro de los canales diplomáticos y dentro de la política real, entre la relación bilateral. Y López Obrador cree que lo que dice Biden es contra él. O sea, esto es muy subjetivo, pero el problema que tiene México en este momento es que el presidente piensa que cuando alguien expresa una opinión sobre México que no es para favorecer al gobierno, es contra él. Entonces empieza a inventarse esto de que las conjuras de los conservadores, los golpistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no lo está viendo bien, no lo está midiendo bien, está bastante fuera de sus cabales, no entiende que no es así, ¿sí? De la misma forma que decía, bueno, si les regalo dinero a la gente que se va como halcón, pues no, va a dejar de irse como halcón, no, va a agarrar la beca y va a seguir siendo halcón porque pues ya tiene 2 ingresos, ¿sí? No está entendiendo y no deja que le expliquen la gente que sabe. Entonces estamos en una bronca fuerte. Lo que dice Luis no es tan descabellado. ¿Recuerdan cuando se dio el evento de la masacre de la familia Levarón? Claro. El hermano, el vocero dijo, directamente dijo a Trump, señor presidente Trump, estos grupos son terroristas, intervenga usted, ¿sí? Trump porque no lo peló, ¿sí? Pero puede ser, si regresa, que ahora sí lo pele, y vamos a tener Marines ahí, en la puerta de San Isidro, oye, no sé, ya ahora todo es a control remoto, con Rodrigo. drones, sí. No, Luis, o sea, ya unos drones, alguna cosa así, y bueno, cualquier situación que se les vaya a ocurrir con tal de lastimar o con tal de decir, a ver, ya tengan control. No, y aparte, el tema es que se complica porque Estados Unidos jamás ha necesitado muchos argumentos para hacer algo así. No, por supuesto. O sea, históricamente, nada. Nada, pero basta con que pasar una ley de ese tipo realmente no sería muy complicado para ellos declarar a los narcotraficantes o los grupos de carteles y demás como terroristas. Basta con que maten a alguno ciudadano norteamericano, como ya está sucediendo en Cancún y en otras playas de México. Basta con que esto se vuelva un poco más generalizado y vas a ver cómo vamos a empezar a tener ese tipo de crisis. Entonces, el riesgo existe, claro, es una exageración si tú quieres, pero el problema es no verlo, ¿no? Así es. Si ahorita, aparte, a Estados Unidos le estás pateando la mesa, por abajo de la mesa, con la reforma eléctrica, le estás pateando a las empresas de diferentes maneras, incluso con esto de Rusia, bueno, pues Estados Unidos se las va a cobrar. ¿Tú crees que se va a quedar con las manos cruzadas? Claro que no. Todo aquel que no haya seguido la indicación, pues va a tener alguna consecuencia, menor o mayor, pero la va a tener. El problema es que nosotros somos sus socios y sus vecinos. Y eso, nosotros, tú lo sabes, cuando Estados Unidos le da un catarro, a nosotros nos da una pulmonía en su totalidad. Una pulmonía, ¿no? Entonces, basta con que ellos cierren, ajusten tornillos y nos pueden hacer sufrir seriamente, incluyendo esta otra parte en donde nos pongan en una situación de crisis de seguridad nacional, en donde obviamente pues no tendríamos nada que hacer. Exacto. Es más, no faltará, eso también es otra cosa, que en algún momento incluso los mismos grupos políticos pudieran empezar a pedir la intervención de alguna manera. Eso va a estar complicado. Oigan, amigos, pues el tiempo se nos acabó. Rodrigo Castillo, Luis Muñoz, muchas gracias por estar en este cronómetro 2020. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias y nos estamos viendo próximamente. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.